Bueno, pues bienvenidos a una sesión más en la que vamos a darle duro al sector del transporte. Vamos a hablar largo y tendido y a conocer la realidad desde otro punto de vista, ¿verdad, José? Buenas tardes. Sí, yo creo que hoy vamos a tener uno de los puntos de vista más importantes en el mundo del camionero, que es el camionero autónomo, que debe de representar en torno al 95-96% de los camioneros que hay ahora mismo circulando por España. Así que tenemos, yo creo que una voz más que autorizada para hablar de esto. Una voz, la tuya, que ya ni te presento porque ya te conoce todo el mundo, José Lagunar, ya sabéis, de River Kids. Y cuando hay transporte en Auto FM, hay transporte y movilidad en YouTube y está Rafa Soto con nosotros. ¿Cómo está, Rafa? Muy buenas, muy bien y nada, esperando esta entrevista que yo creo que va a ser muy importante y que nos va a poner sobre la mesa pues la situación real del sector. La situación del sector que nos la va a traer un autónomo, nos la va a traer Óscar Baños, que además de conductor de autónomo es vicepresidente de Conetrans y que está con nosotros para hablarnos de la realidad, de lo que está pasando en el sector de transporte estos días. Óscar, gracias por echar un ratito con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, Rafa, pues si quieres empieza tú perfilando un poquito por dónde quieres que le hinquemos el diente a esta tarta que es el sector del transporte. Bueno, pues hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a arrancar con la situación actual. Estamos a las puertas de un paro patronal. Lunes, martes y miércoles hay convocado un paro patronal. Y bueno, que nos cuente Óscar cómo está la situación. Lo más importante, o más que cómo está la situación, que nos cuente lo que se está reivindicando, lo que se está pidiendo desde la patronal para ver qué se puede mejorar, que son muchas cosas, y cómo se puede hacer. Vamos a ver. Lo que se está intentando ahora mismo, yo creo claramente que es una medida de desesperación ya, y es decir, bueno, pues es la última bala. Yo llevo 26 años en este sector, o sea que, bueno, yo creo que un tiempo ya llevo. Empecé jovencito, como se empezaba antes, todo eso ahora ya ha desaparecido, pero bueno, yo empecé con 22 años, en casa había camión y bueno, pues yo continué, que era como normalmente se empezaba antes. Y lo que tengo muy claro es que en todos esos años lo único que hemos ido es ido perdiendo condiciones, todo, en todos los sentidos, tanto económicamente como condiciones de trabajo. Entonces llega un punto en el que tienes que plantearte y decir, o hacemos algo o esto hay que abandonarlo. Y lo está diciendo alguien que de verdad le apasiona su profesión. O sea, a mí me encanta andar con un vehículo, recorrer España, recorrer parte de Europa y tengo que decir que claramente sentiría mucho tener que dejarlo, pero por primera vez en mucho tiempo me lo estoy planteando. ¿Qué reivindicamos? O sea, pero si es que hay tantas cosas y creo que tantas cosas creo que son tan justas que no Y además, entiendo. Óscar, cosas que se vienen reivindicando desde hace muchísimo tiempo, que esto no es algo nuevo. De hecho, justo antes de iniciarse la pandemia se estuvo cocinando un posible paro. Durante la pandemia se medio cocinó otro paro, pero se decidió desde el transporte que no era el momento de hacerlo. Es decir, que estamos hablando de situaciones que ahora se están agravando mucho, pero que son reivindicaciones históricas del sector. Sí, 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 es que pedimos cosas que vienen de siempre y que se aparcaron durante la pandemia, porque lo que dijimos, en ese momento había compañeros que decían, pues ahora es el momento de parar. No, no. Ahora no es el momento de parar. Ahora es el momento de trabajar porque hacía falta que trabajásemos. Había gente trabajando en condiciones muchísimo más penosas que las nuestras y puesto que ellos estaban dispuestos a hacerlo, nosotros teníamos que hacerlo. Y se hizo y trabajamos en unas condiciones de verdad penosas. Yo siempre lo digo, para mí el principio de la pandemia fue, yo he hecho internacional, he pasado fines de semana fuera, he hecho de todo, pero fueron los días más duros de mi vida. O sea, fue una situación, bueno, aparte de desconocida, carreteras desiertas, acababas la jornada, no había donde comer, no había donde ducharte. Querías usar un surtidor, un servicio en un surtidor, no para ducharte, mucho menos al principio, problemas, incluso teniendo una ley que nos amparaba. Yo en el primer surtidor que paré tuve que poner una reclamación. Bueno, fue una situación auténticamente penosa, pero da igual, lo hicimos porque había que hacer. Todo aquello pasó y creemos que es hora de que se atiendan nuestras reivindicaciones. Nos parece increíble que nosotros tengamos que seguir haciendo la carga y descarga. O sea, es que es algo tan anti todo. O sea, o que tú llegues a un centro logístico que tú tienes que llegar a las 7 de la mañana si te lo han dicho, o a las 6 a la hora que te digan, ¿eh? Cuidado con no llegar. Es más, por camino si tienen prisa normalmente te llaman varias veces, porque a mí me ha pasado. Pero eso sí, cuando el almacén móvil llega ya al sitio ya no hay ninguna prisa. Entonces ya te dicen, como ya está aquí, ya te espera. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo te llame. Si preguntas más de una vez hasta le sienta mal. O
sea, porque es así. Te dicen, usted ya le llamaré yo, como diciendo, cuando a mí me apetezca. Yo solo pido que la gente piense una cosa, que alguien imagine que tú vas a trabajar a las 6 de la mañana a tu puesto de trabajo, llegas allí, es tu hora, y alguien te dice, bueno, ahora espera. ¿Por qué? Pues porque tienes que esperar. ¿Cuánto? Pues lo que a mí me dé la gana. 1 hora, 2 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas. Y después empezamos a trabajar. Eso nos está pasando a nosotros un día sí y un día también. Y luego eso, que quieras usar un servicio, no puedes usar el servicio. Que tengas que estar en tu cabina cuando no tienes que normalmente hasta tienes el chollo después de estar 5 o 6 horas esperando de tener que cargarte o descargarte. Y si se te cae un palé encima, le pagas tú. Cuando llegas allí, nadie te pregunta si has usado una vez o no has usado o has dejado de usar alguna vez una traspaleta eléctrica. Y hay muchas veces que llegas a los sitios y ni siquiera sabes que te tienes que descargar porque el tema funciona así. Entonces, ¿qué hacemos? Nos plantamos y empezamos los líos y claro, todos los días en líos, sí, no. Es una situación que no tiene ni pies ni cabeza. Eso es una cosa, pero vas viendo tantas. La euroviñeta, ahora hay que pagar la euroviñeta o el pago por kilómetros. Y encima te añaden, no, es que no pagáis por usar las carreteras. Oiga, ¿cómo que no pagamos por usar las carreteras? Combustible a 1,40, casi la mitad son impuestos. 3.500, 4.000, pongamos una media, alguno gastará un poco menos, otros gastarán 5.000 litros un vehículo pesado al mes. Hagamos números, eso no da para arreglar carreteras. Hombre, creo que es hasta una falta de respeto. Así de sencillo. Y podemos seguir añadiendo cosas, costes disparados, ruedas disparadas, AdBlue, más de duplicado el precio en los últimos meses y escasez, cuidado, o sea, cuidado que haya esta escasez. Es que lo que vemos, Óscar, al final es que sube absolutamente todo, porque todos los precios están subiendo porque es lógico, o sea, la luz sube, absolutamente todo está subiendo y los precios del transporte están completamente congelados. Eso no tiene ningún sentido. Y encima, escuchar en los medios de comunicación que ha subido los precios de la cesta de la compra porque ha subido el transporte. Es Oye, bastante Óscar, curioso. una pregunta te quería hacer yo. A lo mejor estoy equivocado, aquí el experto en transportes es Rafa. Por hacer un poco de autocrítica, ¿pueda pasar que esas condiciones tan leoninas que os ponen muchos es cargadores, como se dice, Rafa? Sí. Cargadores, ¿no? Esas condiciones que os ponen tan leoninas, ¿puede que falte un poco de compromiso en el sector vuestro entre vosotros? Es decir, ¿tenéis que a veces aceptar esas condiciones porque sabes que si no viene otro más apretado que tú y se las lleva? A lo mejor ahí se podría empezar por ahí, Óscar, ¿o es complicado? Vamos a ver, yo te voy a dar totalmente la razón, sí y no. Cuando yo digo cómo está el sector, yo tengo muy claro que el sector está como está, entre otras cosas, por nuestra culpa. Y hemos llegado a este punto por responsabilidad de todos. Nosotros, cargadores, administraciones, todos. Por eso yo digo, y por eso cuando intento reivindicar cosas y cuando llega un momento como el que ha llegado ahora, es o damos una vuelta al sector en condiciones o el problema mañana le tendré yo porque tendré que dejar una profesión que me encanta. Pero ojo, que en una temporada el problema le vamos a tener todos. Los Tetrabric no llegan solos a los supermercados. Somos imprescindibles. Sois básicos. La gente joven huye de esta profesión. Así de sencillo. Yo cuando entré, yo pertenezco a una cooperativa de transporte, es una cooperativa pequeñita. Aquí cuando la gente se iba jubilando siempre había relevo, siempre entraba otro, siempre entraba tal. No hay manera. La gente se va jubilando y cada día quedamos menos. O sea, y creo que lo que pasa aquí, si lo hablas con cualquiera, pasa en la mayoría de los sitios. O sea, hay que dar una vuelta a este sector. ¿Qué pasa? Pues puede pasar lo que sí, lo que tú estás diciendo, pero es que hay veces que nuestra posición ojalá dependiera de nosotros. Depende de nosotros con unión. Sin unión no hay nada que hacer porque el sector está súper atomizado. Muchos somos autónomos o empresas con 3, 4 camiones, 5 camiones. Eso no tiene ninguna fuerza a la hora de negociar con una empresa, sin más. O sea, entonces, claro que es un problema que podría empezar a solucionarse por nosotros mismos, pero para eso hace falta una unión de verdad. Y si no, no hay nada que hacer. Y una unión de verdad es complicada. Pactar al menos unos mínimos, ¿verdad? Unos mínimos de trabajo para todos, que de ahí para abajo, yo hay un sector que conozco, no es muy políticamente correcto, pero a mí no me importa decirlo públicamente, me gustan mucho los toros y sé que en algunas plazas
hay unos mínimos que la Asociación de Toreros, Banderilleros y Picadores tienen unos mínimos y por debajo de ahí no debe ir, siempre hay polémica que alguna veces se la salta, pero no va nadie a torear por debajo de esos mínimos. Luego la figura cobra lo que cobra y el segundo cobra lo que cobra. A lo mejor algo así podría hacerse. Sí, pero pregunto, ¿cuántos toreros son y cuántos somos nosotros? Ese es el problema, la atomización. Yo creo que por Claro. ahí van los tiros, ¿verdad? Bueno, un detalle que además en el último vídeo que publicamos los pasados días con Oti, ha habido gente en los comentarios que nos pone que el problema no son los autónomos. Por supuesto que no. O sea, que quede bien claro desde el principio que en ningún momento desde aquí estamos diciendo que sean los problemáticos. Todo lo contrario. De Somos los que hecho, movemos el país. claro, pero Todo lo a todos los contrario. niveles. Correcto. El día que hagamos una huelga todos los autónomos, los del transporte y todos los demás, ojo, que ese día sí que separa el país. Vamos, el país y media Europa. Correcto, Así pero que lo que hay que tener no en es por cuenta... dar ideas, pero quiero decir Sí. que ya que han empezado los camioneros, pues podíamos seguir los demás. Y ya cuando llegue la hora de pagar las cotizaciones sociales, todos digamos que no las pagamos un mes y a ver qué pasa con la hacienda pública y con el motor de este país que somos los autónomos. Eso es. Al final, en todos los sectores, por lo menos en España, el motor de nuestra economía es el autónomo. Lo que sí que es verdad es que el ser autónomo también implica que tengamos que tener asociaciones o unión. Ya no digo ni una asociación ni una... No, una unión para entre todos juntos poder reclamar o reivindicar cosas. Porque luego, Óscar, en la carretera sí que sois un sector que, al menos desde fuera, corrígeme si me equivoco, sí tenéis fama de ser muy solidario, bueno, que paráis juntos, que si hay uno que se para, el otro la ayuda. O sea, tenéis, al menos desde fuera yo veo un sector unido, pero luego en este tipo de cosas cuesta. Sí, pero no nos engañemos. Sí, yo creo que sí, pero también se ha perdido mucho. De Sí. cuando yo empecé ahora, no tiene nada que ver. O sea, es que de verdad, o sea, es que no, mira, solo hay algo positivo desde que yo empecé. De lo que yo llevé, del vehículo que yo empecé a circular con él a lo que yo llevo hoy en día, no tiene nada que ver. ¿Sabes? Es una nave espacial lo que llevas ahora. Hoy llevamos ordenadores con ruedas, o sea, muy cómodos, bien, o sea, pero es lo único. El resto, si a ti tú me preguntas desde que tú empezaste, te diré, todo a peor, hasta el compañerismo, no te digo que sea un desastre, cuidado, o sea, que yo me llevo bien con mucha gente, pero también, ya no, por desgracia, ya no es lo mismo. Y lo que hablábamos antes, ojo, yo tampoco quiero decir que no tenemos responsabilidad, pero lo primero que he dicho es que todos tenemos una responsabilidad. A mí no me gusta decir eso de, no, es que el problema es todos de los demás. No. El problema de haber llegado hasta aquí es de todos. Y si no reconocemos que el problema es de todos, pues creo que la solución es complicada. Correcto. También apuntillar, que ha comentado Óscar que él pertenece a una cooperativa. En Auto FM estuvimos hablando un día de las cooperativas, de las falsas cooperativas, que se entienda también que en España hay cooperativas que funcionan muy bien y son completamente legales, que para eso se construyeron las cooperativas de transportes. Las cooperativas de transportistas se crearon para que los pequeños autónomos pudieran tener una unión en una cooperativa y así poder obtener pues, mejoras en precios de combustible, en precios de ruedas, en talleres, etc. Este tipo de cooperativas de transportistas funciona muy bien, son completamente legales. Lo que aquí alguna vez hemos comentado son aquellas cooperativas que se crean para que los supuestos autónomos no cumplan el requisito de la competencia profesional, la autorización de transportes, etcétera, etcétera, etcétera. También que quede claro que hay cooperativas en España que funcionan de maravilla y hay otras que no tan bien. Otra de las... Sí. Sí, Óscar, Perdón, simplemente, sí, mi cooperativa es una cooperativa se fundó en el 94, es totalmente legal, todos tenemos nuestra tarjeta de transportes, no tiene nada que ver con una falsa cooperativa que para mí es un chiringuito de explotación, puro y duro, Correcto. así de sencillo, O sea, eso para mí es un chiringuito donde se va a explotar a la gente. Nosotros procuramos, pues comprar ruedas en común, tenemos una pequeña estación de servicio en nuestro pueblo, pues una serie de intentar tener una serie de ventajas siendo pequeñitos, como que fueras una empresa sin más. Correcto. Hablan también, veo en el texto un poco que se está tratando de negociar, hablan del gasóleo profesional y su devolución mensual. Explícanos un poco, Rafa, qué es eso del gasóleo profesional. Bueno, el gasóleo profesional es una ventaja o un descuento que hay en los combustibles profesionales. El problema es que nos comente Óscar cuál es la intención del gobierno.
Gasóleo profesional es un pequeño porcentaje, ahora mismo son 4,9 céntimos. No creáis que es nada del otro mundo, pero bueno, todo se nota. Y está encima de la mesa que el gasóleo profesional desaparezca. Así de sencillo. Por lo A tanto, una pequeña ayudita que tenían los transportistas, de eso, de 4 o 5 céntimos, pues lejos de aumentar o mejorar ese porcentaje de gasóleo profesional, lo que está sobre la mesa es eliminar directamente el gasóleo profesional al transporte. si me dejáis añadir otra cosa, hay otro problema. Ya no solo estos 4,9 céntimos que está encima de la mesa, también equiparar el combustible diésel a la gasolina. Ahora mismo estamos hablando de otros 9,3 céntimos de diferencia. Hombre, si empezamos a sumar y sumar un sector que ya no está para ninguna fiesta, de verdad, pues bueno, creo que todo este tipo de cosas creo que son más que motivos para ir a la huelga y llevarla hasta el final. Y ya no solo eso, tenemos otro factor del que no hemos hablado, si me permitís, la variación de pesos y dimensiones. Eso va a cambiar el transporte que conocemos actualmente, cuidado. Explícanos Sí, un sí. poquito más eso, Óscar, que hay mucho, sobre todo oyente, en el canal de Rafa hay más gente que conoce el sector, en nuestro programa hay más aficionado al sector del motor que no lo conoce, que es ese cambio de dimensiones y pesos. Bueno, pues se está barajando la opción de que los vehículos pasen de 40 a 44 toneladas y suba la altura y demás. Eso puede ser un problema porque habrá muchos vehículos, lo primero que habrá que renovarles, porque hay vehículos que sencillamente esa diferencia de toneladas no entran. Y si tienes que ir a 4,50 de altura y vas a 4, pues obviamente un frigorífico habrá que tirarlo. No creo que le corten ni le empalmen. Como otras muchas cosas, además, vamos a ver, nosotros este tipo de normativas creemos que si no es a nivel europeo, no tiene sentido. El que tenga varios camiones, que va a tener dos flotas, una flota para hacer nacional y otra flota para hacer internacional. Pues si no cambian las medidas en el resto de Europa, estamos haciendo el tonto. Así de sencillo. Y la licencia comunitaria entre países se rige por las 40 toneladas. Por lo tanto, pero ya no está solo encima de la mesa eso, está encima el duotrailer. El duotrailer, para nuestros oyentes, posiblemente es que se te ha cortado un pelín, hayan escuchado lo que es un mega camión. Bueno, vamos a diferenciar, digo yo la definición de uno y de otro, y luego ya comentas tú. El megatrailer es el que tiene un máximo de 25,25 metros, si no recuerdo mal. Es decir, normalmente es un tráiler con un remolque o una cabeza tractora con un remolque y un semirremolque, pero tiene un máximo de 25,25. En cambio, el duotrailer ya son 2 semirremolques completos. Por lo tanto, estamos hablando de un total de unas 60 toneladas. Y se va me parece que son 33 metros y pico, algo así. No sé, Correcto, pues son más o 32, menos. 33 metros. O sea, eso yo lo único que sé es que cambiará por completo el transporte que conocemos. Por lo tanto, eso, si se pone en marcha, tiene que ser muy negociado con el sector y en unas condiciones muy concretas. Si no, para mí es para la puntilla para muchos autónomos o para todos. ¿Qué interés puede tener la Administración a la hora de plantear estas medidas que, primero, no tienen consenso europeo, segundo, no tienen mucho sentido común y tercero, como has dicho, van a dinamitar precisamente el tejido industrial español con los autónomos camioneros? Y es que sois la mayoría. Y yo cuando digo autónomos, ya no solo es una persona con un camión, yo considero igual de autónomo y de luchador al que tiene 3 camiones y es él y 2 empleados o él y 3 empleados, que están exactamente en el mismo barro que quien solo tiene un camión. En teoría, ahora se reviste de que vamos a contaminar menos, ¿sabes? Porque como vamos a llevar dos plataformas con una sola cabeza, pues bueno, en teoría vamos a ser más ecológicos. Bueno, pues si queremos ser más ecológicos, lo primero que hay que hacer es dar ayudas en condiciones para todos los vehículos que no son diésel Euro 6, se quiten de la carretera y se pongan diésel Euro 6. Esto del medio ambiente, yo creo que todos estamos muy a favor, pero vamos en serio. No Escucha, vamos a... Óscar, dime la verdad, porque a mí lo del medio ambiente, que le vengan a hablar del medio ambiente a alguien que le está costando llegar a fin de mes, os tiene que entrar la risa.
Sí, hombre, y nos entra la risa cuando ahora mismo han propuesto un montón de ayudas que encima yo he leído por ahí en noticias, un poco cuando se comunicó que íbamos a ir al paro, o cese actividad, pues llamémoslo como queramos, porque esa falsa, esa, yo para mí, falsa polémica que ha habido entre si es una huelga, si es un paro, si es un no sé qué, vamos a centrarnos en de verdad y vamos a dejar de catalogar si es una palabrita, es otra palabrita. Me parece a mí, seamos un poco serios. Bueno, llevamos un Luego, poco llevamos un poco de tiempo que el tema del vocabulario es muy peculiar. hecho Sí. hecho este inciso, o sea, salió por ahí que nos iban a dar sí, 400 millones para renovar a los transportistas, para renovar la flota. Vamos a ver, se nos da dinero para que compremos vehículos eléctricos puros y de hidrógeno. Eh, Que no existe. Vamos a ver, en el vehículo pesado eléctrico puro hidrógeno, Es de eh, broma. pues la cosa, la verdad es que pinta mal. Yo voy a ver si voy pidiendo uno, porque además, como hasta los diésel ahora mismo tardan un año Un igual, año. no te dan ni precio, pues el eléctrico igual si le pedimos ahora, o el hidrógeno puro igual dentro de 10 años nos le han dado. Entonces vamos a ver si aprovechamos la subvención. Entonces, seamos un poco serios, por favor. Ah, no, que nos dan algo de dinero para renovar lo que quitamos, pero si es pachetarramiento, o sea, si se cae a cachos, vamos a ver, cuando tú quitas un vehículo que tiene una época, tiene unos años, normalmente le entregas, pero no quitamos vehículos para chatarramiento. O sea, me parece un poco todo esto, un poco tomadura de pelo, sin más, así de sencillo. Entonces, Y qué curioso además, Óscar, que el transporte de viajeros sí que le han dejado incluido, dicho sea de paso, porque hay muchísimas empresas que para transporte urbano son semipúblicas, semiprivadas o como queramos llamarlas, pero esos mismos motores, porque esos motores son los mismos que utilizan para los vehículos de mercancías, para los camiones, curiosamente al cambiar la carrocería parece que ya no entran en ese tipo de ayudas. Curioso. y el gas ya no, para nosotros no, viajeros sí, pero nosotros no. Son cosas curiosas que suceden. Las últimas informaciones que estoy leyendo, Rafa, habla de que 8 de cada 10 transportistas tiene previsto secundar el cierre patronal. Yo creo que puede ser una muy gorda la que se puede liar, ¿eh? Por supuesto. O sea, si de verdad, si esto continúa como está, en 2 o 3 días la gente se va a dar cuenta y la administración espero que se dé cuenta de lo que es el transporte, porque lo hemos comentado aquí muchas veces, es que ahora el transporte, comparar 2 días, es que te paraliza un país. ¿Por qué? Porque además lo ha comentado antes Óscar, cuando el almacén móvil, es que ya los camiones son almacenes móviles, los almacenes cada vez son más pequeños y lo que se utiliza es el camión para que esté a la hora puntual que hace falta la mercancía. O sea que en 2 o 3 días, pues esto va a ser pues increíble. La gente se va a dar cuenta como hace años de lo que hace el transporte. También hay un Fíjate, problema, Óscar, añadido, que es la media de pago de los cargadores que se va a 90 días, ¿no? Eso está pasando. A 90, 120 días, es otra de las cosas que es increíble. O sea, es lo único que hemos sacado en las últimas, lo único que nos ha dado a salir una ley que tiene el pago a 60 días. Nos tienen que pagar en teoría 60 días sí o sí. Bueno, pues curiosamente, en vez de, ojo, que hay alguno que sí te ha dicho, oye, yo voy a empezar a pagar a 60 días. Muy bien, vale, perfecto. Si hay que cumplir la ley, hay que cumplir. Bueno, pues curiosamente, algunos de esos cargadores pagaban a 90 y están mandando cartas que van a pagar a 120 días. Pero vamos a ver, o sea, Con pero qué una ley cachondeo. ya. Pero qué cachondeo es este. O sea, resulta que pagabas a 90 y resulta que ahora que hay que empezar a pagar a 60, resulta que me estás dando una carta que vas a pagar a 120 días. Vamos a ver, yo lo tengo muy claro. Yo por ahí no pienso pasar. Yo solo ya he preguntado además, a mí decirme cómo se puede meter a esta gente para adelante, porque yo lo tengo muy claro. El que me vaya a pagar a más días, yo le meto para adelante. O sea, sin más. O sea, es que ya hay cosas que ya dices, esto ya no puede ser. No, O es que sea, cuando no había una ley que les obligaba, pues quedábamos a su voluntad, pero es que ahora tenemos una ley que nos ampara y por lo tanto lo que hay que hacer es exigir que se cumpla esa ley. sí, esto es como, vamos a ver, hay veces que tenemos derechos que no ejercemos. Esto es como la famosa acción directa. Cuando salió la famosa acción directa, a mí mucha gente me dijo, esto es imposible, esto es un cachondeo. Sí, hombre, sí. Y algún cargador, cuidado. Sí, hombre, sí. ¿Qué es la acción directa, Rafa? La acción directa es que, sí, continúa Óscar. La acción directa es que más o menos si a ti te contrata alguien y no te paga, tú puedes reclamar al cargador. Si tú contratas a través de un intermediario y no te paga, tú puedes reclamar al cargador primario, el que empieza a cargar. Bueno, pues si haces bien las cosas y vas a juicio, yo ya tengo más de uno que ha pagado 2 veces el transporte. Así de sencillo. Por lo tanto, hay cosas
que hay que ejercerlas y hay que decir sí o sí. Las paralizaciones llevan en la ley, pues yo no sé, desde el año 93 o 94 y también quien las exige las cobra. Que es verdad que muchas veces pierdes un cliente, pues puede ser, pero es que hay veces que es mejor no tener un cliente que te tiene 6, 8, 10 horas parado. Perdonadme una cosa, vamos a repasar algo que seguro que todos los que siguen a Rafa en el canal de YouTube lo tienen claro, el hecho de que el camionero autónomo echa el gasoil y paga el contado y luego cobra cuando cobra, pero a lo mejor los oyentes de Auto FM no tienen echada esa cuenta en la cabeza, que quiere decir que un camionero 2 meses antes de cobrar su porte ha tenido que pagar la cotización social, todos los impuestos y, por supuesto, el 100% del combustible. Y cuando tocan ruedas y cuando toca lo demás, lo demás. Con lo cual hay una diferencia entre los gastos que está asumiendo y los cobros de, en el mejor de los casos, como habéis dicho, y según la legislación, un par de mesecitos. Con lo cual, si dices que un día te pilla uno, el otro día el otro se hace el orejas, pues evidentemente te metes en un problema de tesorería impresionante. Lo he querido puntualizar porque me parece que es algo que importante. Mucha gente que nos oye está acostumbrada a cobrar todos los meses, tal día cobra, tal día cobra, tal día cobra, y evidentemente todos tenemos nuestros gastos, hipoteca, tal, pero claro, es que un camionero para poder dentro de 60 días ingresar algo, primero tiene que sacar por delante, además de la inversión del camión, el combustible, etcétera, etcétera. Y esa diferencia es muy importante. Por eso me parece también a remarcar el hecho de que digas que cuando alguien se salta lo de los 60 días o el tema de las paradas o lo que sea, tirar para adelante con él, con la ley en la mano, para defender vuestros derechos y cobrar lo que haya que cobrar. Porque yo insisto, incluso los 60 días me parece una barbaridad. Yo creo que todos tendríamos que estar en un margen de entre 25 y 35 días, en todos los ámbitos, absolutamente en todos. Igual que cuando vamos a echar gasoil. Pero José, es que en el transporte, por desgracia, venimos de plazos de pago muchísimo Pero que es que me da peores. igual, Rafa. Es Ya, que me ya, da ya. igual. Es que si hay, en vez de parar 2 días, hay que parar 2 semanas, pues es que hay veces que solo duele cuando duele. Entonces, a mí me parece genial que se pare, pero yo no habría avisado con tanta antelación para que todos esos cargadores no hayan hecho el aprovisionamiento de material que han hecho y no lo habría hecho 2 días. Habría hecho órdago a la grande. A ver, si me dejas a mí, depende de mí, también te doy la razón. Pero estas cosas no son sencillas. Convocar un paro de estas características, que hablábamos al principio de la unión dentro del sector. Hay que negociar mucho, hay que unir muchas sensibilidades y hay que conseguir llegar al paro. Por lo tanto, no es sencillo. Y luego vamos a ver, tampoco se trata de fastidiar a la gente. O sea, si el transporte con 2, 3 días parados, da igual que aprovisionen y que no falten cosas en los supermercados. Si tú vacías de las carreteras 3 días de camiones, vale. O sea, que no vamos tampoco a fastidiar a nadie. Que alguno me ha dicho, no, que queréis hacerla. No, pero vamos a ver. ¿Habéis elegido unas fechas? Bueno, pues han elegido las fechas que se han elegido, que también hubo que negociarlas. No sé, no fue algo así de decir, estas porque a nosotros nos apetece, no. Hubo que negociarlo también. O sea, hubo que negociar todo. Entonces, no se trata de eso. Sí, pero lo que se trata es eso, que vea que faltan los vehículos, que tampoco queremos fastidiar a nadie, porque si hubiéramos querido fastidiar a alguien, no se hubiera avisado con tiempo, no con un mes de antelación. O sea, nuestro objetivo desde el principio fue negociar. O sea, era claro negociar. O sea, si a nadie quiere ir a un paro, si yo parar esos días, a mí me supone dinero. Bien, es cierto. Hay veces que ya te dices, me da igual, porque vamos a ver, o hacemos algo o algo que me encanta lo voy a tener que dejar. Por lo tanto, ya me da igual, arre que eso, como decía el otro. Cuando dice Óscar negociar, que entienda la gente que cuando habla de negociar es negociar entre las propias asociaciones de transportistas para que todos estuvieran de acuerdo, ¿vale? Que igual se entiende que las negociaciones con el Ministerio son posteriores, ¿de acuerdo? Óscar, otro problema que me llega a mí, que quería saber si es real, si es así como yo lo he entendido, es que veo datos de que un 40% de los kilómetros en España que se hacen de media es con los camiones vacíos. ¿Eso es otro problema que ocurre? Sí, hombre, por supuesto, cuantos más kilómetros en vacío, peor, pero fundamentalmente porque los viajes van muy ajustados. Uno de los problemas que tuvimos en pandemia fue eso, que encima de trabajar en unas condiciones penosas, al día que hay alguno que te diga, no, si tú estás trabajando, digo, sí, pero yo seguramente estaba mejor en mi casa, porque encima íbamos a todos sitios vacíos, porque como solo había una parte funcionando, todas las cargas de retorno que tenías no existían. Por lo tanto, nos dimos una panzada de kilómetros en vacío, pero bueno, fue unas circunstancias
circunstancias especiales. También, bueno, hay algún cliente, no muchos, que se lo merecían y hubo que trabajar. Sin más, o sea, pero por supuesto que cuantos menos kilómetros en vacío, mucho mejor. Pero sobre todo porque hemos ajustado tanto todo que todo tiene que ir al milímetro. O sea, así de sencillo. Hemos estrujado tanto para que el precio, y nos han hecho estrujar tanto esos famosos tender. Es una oferta y demanda, pero además sin límites. O sea, es simplemente tú pon una oferta tal, no, ahora me le mejoras, ahora Pepe te le mejora. Es de verdad que negocié unas condiciones penosas. Entonces, claro, pues a base de eso, pues estamos donde estamos. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que el problema del transporte es que solo se cuenta el viaje de ida, solo se cobra el viaje de ida. Y realmente, pues como pasa en un taxi, tú te coges ahora un taxi para ir de Valladolid a Madrid y te va a cobrar Valladolid-Madrid y Madrid-Valladolid porque él tiene que volver. El problema del transporte es que, por las razones que sea, que son muchas en todos estos años, pues al final por ajustar, por ir más a precio, por intentar conseguir más clientes, pues muchas veces se ha ajustado tanto que al final el cargador ha entendido que solo tiene que pagar la parte que va cargado. No sé si tienes tú alguna otra información, Óscar, pero tanto la secretaria de Estado Isabel Pardo como la ministra de Transporte Raquel Sánchez, en todas las declaraciones que vengo oyendo, no sé, yo las veo como con mucha seguridad o tranquilidad de que al final se va a desconvocar el paro. No sé si hay alguna información que no tenemos o las veo como muy relajadas en ese sentido, confiando, siempre dicen que confían que no se va a hacer. Ahora mismo, yo sé que ahora mismo hay una reunión, o sea, están reunidos, o sea, no sé ahora mismo si habrá habido, pero yo te puedo decir que esta mañana comenzó la reunión y esta mañana se... Nada, un segundo, ya está Óscar otra vez. Ya sabéis lo que está pasando, ¿no? Sí. No sé si habrá novedades porque es un... Lo que está pasando, se lo contamos a todos los oyentes, lo que está pasando, perdóname Óscar, es que Óscar tiene que tener su teléfono abierto porque es por su cargo de vicepresidente de Conetrans y le están entrando llamadas porque la gente, ¿no, Óscar? Te quiere preguntar qué pasa, qué está pasando en esa reunión. Exactamente, entonces no lo sé ahora mismo si habrá novedades dentro, pero bueno, yo os puedo decir que esta mañana las posturas estaban alejadísimas, la idea de ir al paro. Yo digo que muchos estamos convencidos de ir al paro. Yo desde el principio esta mañana dije que si se desconvocaba esperaba que fuese por algo en condiciones, que si no, no estaba dispuesto a desconvocarla. No sé lo que estará pasando ahora en estos momentos o lo que pasará al final de la tarde. Pero también ayer por la mañana a mí ya se me dijo que estaba desconvocada y había una reunión de comité de CTM en la que claramente quedamos que íbamos a ir al paro. O sea, este tipo de cosas siempre, bueno, siempre funcionan. Sí, ya no vamos a engañarnos. Tú cuentas una cosa, a mí esta mañana me han llegado correos que estaba ya desconvocada de mis socios. Hoy ha dicho no sé quién que está desconvocada, que ya lo han firmado. Chico, pues no, porque es más, a la hora que me ha llegado a mí ni siquiera había empezado la reunión. Y la reunión, cuando hemos empezado en esto, la reunión continuaba. Ahora, este tipo de cosas de no van a llegar, pues no lo sé, pero vamos, yo por supuesto que fui convencido, creo que íbamos convencidos y seguimos convencidos de que si esto no se arregla en este rato o en el fin de semana o tal, el lunes vamos a parar. Yo creo, y creo que hay muchos convencidos de que vamos a De parar. que tiene que ser así. Perdona una cosa. ¿Tú no crees que la administración a lo mejor sabe que al final va a tener que ceder un poco, pero cuanto más tense la cuerda, mejor va a estar posicionada y va a esperar a la reunión del domingo a las 9 de la noche para parecer que cede un poco? Porque, ojo, insisto en que no tengo esperanza en que cedan de verdad. O sea, harán el pasteleo y al final conseguirán convenceros, no a vosotros, sino a alguna de las asociaciones que están dentro del meollo para que no siga adelante la huelga. Imagínate que al final hay pasteleo, no os dan todo lo que os merecéis, porque eso sería lo ideal, y de repente, a horas de que empiece esa convocatoria de huelga, la desconvocan. A vosotros también, como profesionales, eso os va a pillar a pie cambiado, porque con 5 o 6 horas de antelación, ¿qué hacéis? Sí, pero vamos a ver, bueno, este tipo de cosas funcionan así. O sea, yo si se desconvoca a última hora, si es por algo, no tengo ningún problema. O sea, si se desconvoca por nada, entonces sí, me molestaré, no te voy a engañar.
Pero si es por algo que merezca la pena, vale. Yo todos mis planes durante toda esta semana ha sido que parábamos, sí o sí. O sea, yo la gente nos llamaba, tal, a mi cooperativa nos llamaba, tal, y no contéis los camiones para la semana que viene, que no les hay. O sea, lo que hagamos durante esta semana se hizo. O sea, porque esta semana les ha dado a todos la locura, todo el mundo quería cambiar. Ojo, esta semana estaban dispuestos a pagar, cuidado. Cuidado, ¿eh? Y ojo, además, es que no te decía, no, dime lo que quieres. No, vamos a ver, que los camiones somos los que somos, que no nos vamos a multiplicar, que no hay ni más camiones ni más conductores, que os lo estamos diciendo, que esto funciona así, que esto de que viene el lobo, la gente se lo cree, que al final va a llegar el lobo, que no hay camiones, que en cuanto sube el pico de demanda un poco en condiciones tenemos un problema y cada día somos menos. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo, que alguno igual se lleva las manos en la cabeza no tardando. En Gran Bretaña, cuando ha visto los supermercados y las colas, alguno ha empezado a decir qué es lo que está pasando. Pues está pasando lo que sabía que iba a pasar. Lo de Gran Bretaña no creo que nadie nos pide sorpresa. En Gran Bretaña nos han echado, pero claramente era un país hostil para nosotros. O sea, yo tenía compañeros yendo allí que antes del Brexit ya dejaron de ir, pero si era todo un problema, si no nos podían ni ver ni en pintura. Claramente, pues cuando tú intentas acabar con una cosa, al final lo consigues. Si intentan acabar con nosotros, yo puedo asegurar que lo van a conseguir, pero cuidado, que luego se van a dar cuenta que nos les hemos cargado. Y los conductores y más camiones y demás no van a surgir de la noche a la mañana, ¿eh? Cuidado, o sea, yo sé que desconvocarla por algo, bien, si no, me molestaré, sin ningún problema, lo reconozco aquí ahora mismo, no hay ninguna pega. Y que nos piden a pie cambiado, bueno, si este sector funciona así, si aquí la incertidumbre es total, si tú tienes planes de llegar a tu casa a las 7 de la tarde porque te va a sobrar muchísimo tiempo y resulta que se ha dado mal el día o es un día de los normales y a las 7 de la tarde estás donde fuiste a descargar. O sea, yo ayer fui a descargar a un sitio donde en teoría tendría que haber descargado, pues me dijeron que a las 9 de la mañana había un camión que fuese a las 10 y cuando acabé de descargar eran las 2 de la tarde. Y gracias. Entonces, si aquí la improvisación es el día a día, si llevamos viviendo como John Rambo ni hace tiempo, cuando le preguntaba al coronel y a partir de ahora cómo vas a vivir día a día, pero si nosotros es que llevamos viviendo así ya ni se sabe, o sea, a nosotros no se nos pilla con el pie cambiado. ¿Que el lunes hay que funcionar? Pues replanteamos los planes y ya funciona. Si lo nuestro es la incertidumbre permanente. Y alguno dirá, por lo que está contando este hombre y todavía dice que le gusta su profesión. Pues raramente sí. ¿Estará loco? Pues igual un poco loco, sí. Bueno, raramente ya la mayoría de transportistas autónomos y conductores profesionales os encanta el trabajo y por eso lo hacéis. Es que eso, no hay otra forma, Óscar, de seguir en la profesión que amándola, según por lo que nos estás contando. Yo te los tengo que ser claro. Yo esta profesión, si no me gustase, dejaría ahora mismo. Porque esto, si no te gusta, es durísimo, ¿eh? Estar aquí porque no te queda otra manera de... esto tiene que ser un infierno. Yo te lo digo claramente, o sea, porque aquí vas de sobresalto en sobresalto. Aquí te llevas cada mosqueo algún día, o sea, que tienes que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, porque si no dices, este le sueltes al pico y un guantazo, que vamos a ver, igual es más grande que yo, pero se le voy a dar seguro, ¿eh? O sea, de verdad, en serio, o sea, no sabéis la paciencia que hay que tener. Llegas a una fábrica, da igual donde aparques, siempre estorbas. Pero vamos a ver qué quieres que haga, que me coma el camión. O sea, es que aquí estorbas, vamos a ver. O estas famosas plataformas que se han montado en algunos sitios, una plataforma con 150 puertas para descargar y luego no hay donde dejar los camiones. Y tienes que aparcar en el parking del polígono, en doble fila, tal, o sea, pero vamos a ver, nadie ha pensado que aquí van a entrar camiones. O sea, ponéis 100 puertas y no pensáis dónde van a entrar los camiones. Que es que no te puedes ir a tomar un café, tienes que estar de esclavo allí en la cabina pensando a ver si te van a, no te van a llamar o no te van a llamar, porque como encima estás mal aparcado, ojo, vendrán y hasta te denunciarán porque estás mal aparcado. Entonces, el que esto no le guste, de verdad tiene que ser un infierno, ¿eh? O sea, porque hay días que te llevas muy malos ratos. Luego, bueno, también tiene sus buenos momentos, ¿eh? No vayamos a pensar que no, vale, pues también tiene sus buenos momentos, te encuentras con algún compañero algún día, se pasan buenos ratos, pero se pasan muy malos ratos. Y una cosa fundamental, lo que hablamos siempre también aquí en AutoFM y en el canal de YouTube, el tema de la seguridad vial, es decir, el tema de la siniestralidad. Hoy mismo, esta mañana, creo que ha sido esta mañana, ha habido otro accidente en la A4 con un conductor profesional de por medio que ha fallecido. La tensión que tienen los conductores en carretera es brutal y es eso. Yo lo que pido siempre es que dejemos a los conductores que conduzcan, que su trabajo es conducir, que ni carguen ni descarguen, no, su trabajo es conducir. Pues cuando un conductor tenga que coger el camión, que esté al 100% o al 200% de preparado.
Mira, voy a hacer una pequeña puntualización de algo que me pasó a mí personalmente. Plataforma logística, enorme. No voy a dar el nombre, no voy a dar el nombre, que me vengo arriba y la liamos. Oscarín cargado con 33 palés a 3 alturas, 99 palés de biscotes. 99 palés de biscotes empecé a descargar a las 5 de la mañana y acabé a las 8 y pico de la mañana, porque encima de las plataformas logísticas que tienen premio, son de estas súper informatizadas donde dicen que no hace falta gente porque no es que me descargue el camión, es que meto los palés yo al robot. Y si la etiqueta no la lee el robot y el cabrón del robot me la devuelve para atrás, tengo que enderezar yo la etiqueta. Y si la etiqueta viene mal marcada de fábrica, tengo que pedir etiquetas nuevas y las tengo que pegar yo. Es una plataforma que te pasas de bien para nosotros. Bueno, pues ¿alguien me quiere decir a mí de verdad que después de estar desde las 3 de la mañana, desde las 5 de la mañana hasta las 8 y pico de la mañana metiendo palés a un robot, subido a una traspaleta eléctrica, eso sí, para allá, para acá, yo estoy en condiciones de coger un camión y continuar la ruta o estoy en condiciones de meterme en la cama a dormir? Yo creo que estoy en condiciones de lo segundo. Totalmente. Es increíble. Lo que hablamos siempre aquí, el tema de que los cargadores se ahorran el personal, pues claro que se la ahorran, si es el conductor el que se lo hace. Es que es increíble. O sea, es que no hablamos ya solo de la carga y la descarga, es que todo este tipo de plataformas que luego eso salen en las noticias como lo más informatizado, lo más de lo más, pero lo más de lo más para la foto. Pero para el conductor profesional eso es un auténtico suplicio. José, ¿qué te parece lo que contaba Óscar de estar toda la noche, casi medianoche, y luego ponerse al volante? Pues eso, pues porque son autónomos y son gente que le echan dos bemoles cada día de su vida, pero yo creo que antes de echarse la siesta habría cogido al encargado ese que esté ahí a cargo del mantenimiento del robot, de las pegatinas, etcétera, y hubiera reflexionado un poco con él y luego ya a dormir. A ver, Y de hecho, en este caso no estamos hablando solo de transportistas autónomos, ¿eh? Aquí estamos hablando de también asalariados. Es decir, todo el que anda con un camión muchas veces le toca pues, ir a uno de esos sitios estrella. en fin, lo que está claro es que nadie, después de meterse una buena paliza y además estar encabronado, y quiero utilizar esa palabra porque es muy gráfica para que todos entiendan que ya no solo es el cansancio físico, que por supuesto, sino es el estrés mental, esa impotencia de decir, joder, que es que llevo horas y horas aquí descargando y es que me tengo que ir y no voy a llegar a mi casa y todo eso al final genera estrés, genera una inquietud en el cuerpo importante. Y luego somos los jetas que vamos con el coche de fin de semana los que protestamos porque un camión tarda en adelantar a otro 2 minutos, cuando seguramente uno de esos dos camioneros ha estado 3 horas luchando contra una traspaleta y contra un robot que dice que no lee las pegatinas. Yo pido a todos los oyentes de Auto FM que sean pacientes, que cuando hay un camionero en la carretera es un gran profesional que seguro que se acaba de meter una paliza terrible y le está esperando otra terrible cuando llegue al siguiente punto. Tener paciencia. Lo que yo no sé es cómo de verdad aguantáis tantísimo y realmente la siniestralidad, lo hemos comentado con Rafa muchas veces, ha aumentado, ha crecido. Por desgracia, luego las fuentes oficiales y las administraciones parece que juegan al gato y al ratón con alguno de los accidentes y no le cuentan o le esconden o no sabemos muy bien lo que hacen, pero es que tenéis una profesión de alto riesgo y después de hacer esas descargas, que ojalá fuera una anécdota, pero no lo es, pues es que demasiadas pocas cosas pasan en la carretera después de esa zúpar de trabajar. Sí, hombre, yo tengo que decir bueno, que puede haber como todo en este sector alguno, pero la mayoría somos buenos profesionales, ¿eh? O sea, pasamos muchísimas horas en la carretera y para la cantidad de horas que pasamos la siniestralidad es baja, ¿eh? O sea, yo quiero reconocer que habrá cuando salga alguna noticia de alguno, bueno, vamos a ver, hay de todo, como cualquier sector, pero la mayoría somos buenos profesionales, gente que sabemos hacer nuestro trabajo y la siniestralidad es baja, pero sí que está muy claro que hay veces que las condiciones no son las mejores. Y luego la que decimos, aquí
compatibilizar la vida familiar siempre ha sido un problema, pero es que hay veces que es eso, que hay veces que tú tienes la suerte de es un día que puedes pasar por tu casa, que aquí muchos pasamos la semana fuera, o incluso el fin de semana fuera si haces internacional, pero resulta que un fin de semana que lo tienes todo, una semana, entre semana, un día, que lo tienes todo, que ha coincidido bien, que vas a llegar a tu casa y alguien te ha hecho la faena en una plataforma y ya no vas a llegar a tu casa, porque nuestro tacógrafo ya no solo las horas que esté contando, es que si yo arranco a una hora, mi disponibilidad a cierta hora ha terminado. Da igual que yo haya estado circulando o haya estado en una plataforma logística mirando. Entonces, claro, es que eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, claro, si yo estoy parado en una plataforma perdiendo el tiempo pues un día entero, pues obviamente eso no es rentable. No hay rentabilidad que eso funcione. Por lo tanto, todo ese tipo de cosas creo que hay que mejorarlas. Y si no las crecimos, pues hasta los más entusiasmados terminaremos dejándolo. Para no salirnos del ámbito de la seguridad vial, te quería preguntar, porque al principio has hablado de que lo único que ha mejorado es los vehículos en los que conducís. Y yo entiendo que ahora mismo son vehículos, por supuesto, mucho más confortables, pero también muchísimo más seguros. El hecho de que no haya realmente tanta siniestralidad, ojo, que tendría que haber cero, ¿depende, según tu criterio, más de la profesionalidad de los conductores o en qué medida esas ayudas a la conducción y esos camiones mucho más tecnológicos contribuyen a que haya menos accidentes? Hombre, todo ayuda, todo ayuda. Pero obviamente hay una cosa clarísima. Si nos diesen un vehículo de los de antes, pues seguramente no seríamos capaces de sacarle del aparcamiento. Si a nosotros nos diesen un cambio de bola de un Pegaso o de aquellos de doble embrague, pum, sácala, punto muerto, métela. Yo lo hice alguna vez, no empecé a andar con ellos ya, pero lo hice alguna vez, pero creo que ahora mismo me costaría recordarlo, pero obviamente no tiene nada que ver. Y de bajar puertos como bajabas antes con un freno eléctrico, yo me acuerdo bajar el Pajares, bajar el Huerna con un eléctrico a bajar ahora con un retarder, no tiene nada que ver. Y los vehículos de ahora, tú te puedes despistar, porque nadie está 24 horas pendiente de la carretera, o sea, eso es así, o sea, por muy pendiente que vayas, tú siempre quitas. Y tú te puedes despistar, pero los vehículos de ahora normalmente no se despistan, ellos frenan, tienen control de distancia al delante, o sea, hoy llevamos máquinas muy seguras, por lo tanto, todo ayuda. Y no tiene nada que ver llevar un vehículo con cambio automático a llevar un vehículo con un cambio manual. O sea, ya no digamos un manual de los de antes, un manual con los que yo empecé, o sea, no tiene nada que ver, por lo tanto, y la conducción también es mucho más cómoda. No tiene nada que ver que tú tengas que estar cambiando de continuo por la que decíamos antes, por subir un puerto, bueno, ya casi no quedan ni puertos, pero de los que a los de ahora, que los vehículos van cambiando, solo la conducción es mucho más relajada, los vehículos son mucho más silenciosos, bueno, se nota todo, por lo tanto todo contribuye, obviamente, por eso yo defiendo que tenemos que llevar además vehículos cada día más modernos, por todo contaminan menos, si es que queremos contaminar menos, contamina mucho menos, un Euro 6 tipo E, que es la especificación última que me parece que hay ahora, contamina menos que un Euro 6 tipo A. Ya no vayamos a hablar de un Euro 6 tipo 3, tipo 2, o sea, vamos de un Euro 2, un Euro 3, un Euro 4. Por lo tanto, los vehículos, cuanto más modernos, son más cómodos, se conducen mejor, el conductor se fatiga menos y contaminamos menos. Por lo tanto, ¿dónde está el problema? Echennos una mano para comprar esos vehículos. Y por suerte, además, la mayoría del sector, la gran mayoría, hay vehículos todavía antiguos, pero la gran mayoría, sobre todo que se dedica a la ruta, pues no aguanta los vehículos como se hacía antes hasta los 20 años, 25, que parecía que era cuando era rentable. Ahora normalmente pues depende de los kilómetros, pero lo normal con los renting entre los 5 y los 10 años, vamos a decir, más o menos ahí se suele hacer renovación de flota. Y recordar también a los oyentes, sobre todo Auto FM, que nosotros en los camiones, todos los sistemas de seguridad que en los vehículos turismo se ponen como extra, podríamos decir, en los vehículos profesionales pues ya llevamos años con ellos de serie. Es decir, lo que comentaba Óscar de las ayudas a la frenada, de la asistencia en carril, e incluso algunos ya te detectan el próximo repecho y por lo tanto prepara el cambio del vehículo para el próximo repecho. Es decir, claro, la tecnología va primero al camión y luego pasa a los turismos. Absolutamente. Oye, Óscar, otra cosa que deben saber todos los oyentes y televidentes de YouTube es que este paro os va a costar dinero. Hablan de la Asociación de Autónomos del Transporte de que puede costaros a vosotros unos 3.600 millones de euros. O sea, que nadie entienda que es un capricho vuestro, sino que os va a costar dinero este paro. O sea, que es algo que es que lo necesitáis, es vital para vosotros.
Sí, sí, por supuesto vamos a ver, que nadie queremos ir al paro. O sea, si estamos parados, obviamente no es que no ganemos nada, es que perdemos dinero. Nuestros costes fijos ahí están. El vehículo que normalmente le estaremos pagando todos o casi todos, porque la mayoría ya estamos hablando de lo que hablaba antes Rafa, renting, leasing, lo que sea. El seguro hay que pagarle. O sea, tenemos una serie de costes que están ahí sí o sí, independientemente que el vehículo esté andando, y son muchos costes. O sea, un vehículo pesado, igual de grande que es grande para todo. O sea, tiene un depósito de 600 o de 1000 litros de gasoil, tiene un motor de 12 o 13 o 16.000 centímetros cúbicos, todo es grande. En un vehículo todo va a lo grande y sus costes también. Por lo tanto, claro que nos supone dinero, pero lo que hablamos es que hay veces que es que no es un capricho, que es que de Me lo verdad has que es. puesto a huevo, Óscar. Igual de grandes que las personas que vais montados en ellos. Ole. Bueno, eso ya, yo ya no voy a entrar, eso ya yo tampoco te lo voy a discutir, ¿eh? No vamos a Eso pelear es, por esto, pero eso. yo ya no quiero, ¿sabes? O sea, pero sí que en serio yo creo que somos un sector que bueno, pues que a pesar de todo lo que yo he contado y demás, merece la pena y la que digo, que a algunos nos gusta y bueno, hasta disfrutamos. Oye, Rafa, José, no sé si tenéis alguna cosita más para Óscar, que ya nos da apuro ver cómo le está sonando el teléfono cada poco para saber lo que está ocurriendo. Y si queréis, pues yo creo que le hemos dado una buena vuelta al sector del transporte. Rafa, José. Nada, yo por mi parte agradecerle a Óscar su intervención. Creo que, pues igual que el otro día Oti nos comentó la situación de los trabajadores, también es importante ver todos los puntos de vista, pero al final lo que decíamos el otro día y hemos dicho hoy, todos estamos en el mismo barco o todos estamos en el mismo camión. Por lo tanto, hay que tener unión para mejorar el sector en general, desde arriba hasta abajo. Y bueno, también aprovechar, creo que este será el último podcast y vídeo del año, así que en estas fechas pues desear unas felices fiestas a toda nuestra audiencia y en especial a nuestro sector que es el transporte. José. Yo quiero agradecer a Rafa que nos haya traído a Oti, nos haya traído a Óscar. Le reto a que en enero nos traiga algún camionero que no ponga una sonrisa cuando habla de lo mal que lo está pasando en el camión, porque es La verdad es que que son tíos y tías, porque estuvimos con Oti vitales y que sí, lo ven sí. todo con una energía y con una pasión por su trabajo que es increíble, José? Sí, ojalá todo el mundo que tiene un trabajo, incluso pasando las canutas, lo exprese con esa pasión, lo viva con esa pasión, porque realmente Oti lo hizo el otro día, hoy Óscar, la verdad es que no pueden negar que aman su profesión casi por encima de todo. Yo le animo a Óscar a que tenga fe y a que a ver si de una santa vez os hacen caso y os dan lo que realmente merecéis a nivel institucional. Pero también quiero pedir, ya como es el último especial de transporte que vamos a hacer en el año, pedir a la gente, al usuario final, que sea consciente de que cada vez que pide un lápiz por una plataforma de esas grandes de internet y quiere que alguien se lo lleve a casa, detrás hay personas montadas en coches, en traspaletas, que tienen que luchar contra la tecnología. Y digo luchar contra la tecnología, como nos ha relatado Óscar, porque si el palé la etiqueta no la coge, no sé qué. Entonces, que todos seamos conscientes que hay una cadena muy larga, que el Producto Interior Bruto, muchas veces decimos en Auto FM que en torno al 10% es del sector de la automoción, pero ojo con todo el transporte por carretera, la cantidad de empleos directos e indirectos que mueven, la cantidad de vidas que mueven realmente, así que todos seamos conscientes de verdad que es que son las arterias de nuestra economía, de nuestro país y de nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias por estos especiales, Rafa, y gracias a Óscar por ser tan claro y tan sincero en sus declaraciones. Bueno, pues Óscar Baños, vicepresidente de Conetrans, pero sobre todo transportista, camionero, autónomo, apasionado de tu profesión. Muchas gracias por estar este ratito con Auto FM, con Transporte y Movilidad. Mucha suerte y que hagan muchos kilómetros, pero que salgan rentables. Pues nada, daros las gracias a vosotros porque si hay una manera de que nuestro sector se reivindique, de intentar cambiar las cosas, al fin y al cabo es de esta manera, ¿sabes? Entonces, las gracias las tengo que dar yo a vosotros, que perdáis el tiempo en entreteneros con nosotros un poco, por lo tanto, simplemente gracias. Porque además te hemos pillado, has parado, estabas trabajando y has parado y vas a seguir. Creo que estás en un descanso.
Sí, bueno, tengo que llegar a mi casa, pero bueno, ya no me queda nada. O sea, es que no me dio tiempo, se me complicó el día, pero es como siempre. Como nos has estado contando hasta ahora. Siempre, pero bueno, sin más, ya nada, vamos a parar y esperar a ver, ya te digo, a ver qué está sucediendo, porque es que la que te digo, me están entrando llamadas de medios de comunicación, de compañeros, entonces, bueno, no lo sé, voy a ver si ha habido alguna novedad en este rato, porque es que no sé lo que está sucediendo, así que voy a ver qué ha sucedido. Genial, bueno, pues muchas gracias, Óscar, José, Rafa. Un detalle, Dale, Rafa. José, no te acepto el reto, no voy a traer a Auto FM ni a Transporte y Movilidad a nadie que no aporte positividad. Lo siento mucho. Y lo hay, pero lo siento mucho, pero no. Pues ahora tienes que demostrarlo, Rafa. Ahora tienes que demostrarlo. Bueno, pues lo dicho, que muchas gracias a los tres y sobre todo muchas gracias a vosotros que estáis ahí y que creemos, Óscar, que desde luego no perdemos el tiempo con programas como este y creo que una de las responsabilidades sociales que tiene el periodismo es darle alta voz a todo el mundo, pero sobre todo a quien lo está pasando mal y a quien creemos además que tiene unas responsabilidades y unas reivindicaciones que son más que justas y sobre todo lo que ha dicho José, subrayarlo. Cuando pides por internet esa cosa que te apetece que te la traigan a casa, por esa plataforma online tan mega especial americana, pues está ahí Óscar echando horas, está ahí Óscar con una traspaleta cagándose en el robot de turno para que te llegue eso que has pedido online. Así que nada, punto y seguido, seguimos en AutoFM, seguidos en el canal de YouTube de Transporte y Movilidad y lo que necesitéis, lo que queráis en info@autofm.es.